Vamos a saludar a Pablo Callejón, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, atendiendo ahí a lo que estaba comentando Mercedes en el último título, estos créditos de construcción, de refacción, el problema tiene el gobierno tiene un problema muy grande con respecto a viviendas. No solucionó el UVA y tampoco en este momento con el tema de la ley de alquileres, el descongelamiento de los precios de alquileres y de desalojo, ¿no? Esa situación es primordial, más allá que hacen falta, obviamente, este tipo de créditos. Sí, hay, yo creo, un abanico de por lo menos 3 ejes. Digo por lo menos porque seguramente los especialistas y quienes han analizado incluso desde una visión histórica lo que ocurre con la falta de vivienda en la Argentina puedan generar un espectro más amplio. El central es el déficit habitacional que tiene nuestro país. Lo decíamos en algún momento, desde la dictadura militar hasta aquí, comenzaron a proliferar las villas miserias. Hay una dificultad en el acceso a la tierra y sobre todo una dificultad en el acceso al crédito para poder de una manera adecuada, sin tener el riesgo de todos los años perder la casa, avanzar en un proceso crediticio. Cuando esto ocurrió en Europa, en los Estados Unidos, en la burbuja que hizo eclosión en el 2008, hubo un fuerte replanteo sobre la accesibilidad o no al crédito. Pero evidentemente cuando uno ve, incluso en aquellas condiciones que terminaron en el gran debacle del sistema financiero mundial, con la caída de grandes bancos y demás, hay una diferencia enorme entre aquellos países que tienen alguna estabilidad y institucional y económica que la Argentina carece, digamos. Con una inflación del 50% es imposible pensar en créditos crediticios. Sobre esa realidad de la crisis habitacional emergen 2 dificultades centrales. Por un lado, vos no tenés créditos bancarios que sean adecuados para una clase media o clase media alta. Ni públicos ni privados, Públicos ni privados. De hecho, los créditos UBA en su mayoría fueron otorgados por bancos públicos. Por bancos públicos. Banco Nación o bancos provinciales. El gobierno nacional prometió una solución que nunca llegó. Había un compromiso político del presidente Alberto Fernández que no se cumplió de dar fin al crédito UBA y encontrar otra alternativa. Y por el otro está relacionado con la cuestión de los alquileres. Un gran porcentaje de las familias argentinas se sostienen históricamente con la cuestión de los alquileres. Cuando ocurren estas debacles, estas crisis económicas sumadas a la pandemia, hay familias que dejaron de pagar meses porque no tenían ingresos, simplemente por eso, no tenían de dónde sacar estos recursos y que ahora se encuentran con que están ante el riesgo de desalojo. Fíjate vos, el decreto prohibía el desalojo, pero no prohibía iniciar los procesos de desalojo. Por lo cual hubo muchos propietarios que iniciaron en aquel momento para generar un atajo, porque sabían que en algún momento el decreto iba a caer. Para cortar los tiempos. Efectivamente. Y hoy se encuentran con la posibilidad de desalojar a los inquilinos. Es un escenario muy complejo donde el gobierno ahora está anunciando nuevos planes sin resolver el problema de matriz. A eso iba, ¿no? Sin resolver el problema. Bueno, está presentando en el día de hoy, lo va a hacer el presidente junto con Ferraresi, los créditos habitacionales. Así es, y vamos a verlo en detalle, ¿te parece? Bueno, vamos. Dale, vamos a ver qué es lo que propone el gobierno nacional, lo que se va a anunciar hoy a la tarde. El gobierno lanzará esta tarde 87.000 créditos para la construcción y refacción de viviendas. Se trata de líneas de financiación bajo el programa Casa Propia con montos de hasta 4 millones de pesos y tasa cero. Permitime hacer un apartado y ayúdame vos también con la memoria. ¿Por qué fracasó el plan federal de Kirchner? Porque no se tuvo en cuenta las variables, las diferencias que existen entre lo que sale un terreno y lo que sale construir en una provincia y otra. Entonces vos en el Chaco tenías 16.000 viviendas y en Córdoba ninguna. Claro. ¿Por qué? Porque te salía mucho más caro comprar un terreno o edificar en Córdoba que en el Chaco. Por lo cual, si se mantiene, y este programa pinta para ese esquema, si se mantiene un monto único en la mirada de las viviendas, ¿qué es lo que va a suceder? En algunas provincias se van a construir muchas y en otras muy pocas. Exactamente, en algunos no te alcanza. En algunos no te alcanza. No tenés posibilidad ni de construcción, ni de compra, ni de acceso a la tierra. Ese fue el gran fracaso del plan federal. En algunas provincias se hicieron muchísimas y en otras no. Porque hay una diferencia muy amplia de lo que sale construir en una provincia y en otra y de lo que sale adquirir el terreno en una provincia y en otra. También con abusos, Pablo, ¿no? Con abusos, claro, pero lo que pasa es que si vos no contemplás las condiciones del mercado, te encontrás con que la gente
Es más, pasó con una parte del Procrear. Del Procrear, claro. Cuando lanzaban el Procrear te aumentaban los terrenos. Porque vos sabías que el Procrear te daba 100.000, para poner un punto, ¿no? Para poner un número de referencia. Entonces el propietario decía, bueno, 130, porque vos 100 ya lo tenés. Es decir, te lo dio el Estado. Entonces conseguiste 30 y vemos. Y antes salía 70, 60. Bueno, pero si no se corrige esa variable desde el Estado, ¿cuál es el problema? Fracasa, y claro, porque fracasa para el que está buscando tener su casa propia. Exacto. No tiene los recursos para poder hacerlo. Por lo cual, acá sumaríamos el cuarto eje, ¿no? ¿Cómo hizo? Porque el plan Procrear fue muy exitoso en algún momento. Sí, claro. Fue muy exitoso en algún momento. Y lo retomó Macri y ahora con matices se intenta generar nuevamente. El problema es que si no se articulan las condiciones del mercado con los planes oficiales, en algún momento esto fracasa. Y aquí tenemos el cuarto eje del porqué de esta sistemática crisis habitacional que vive la Argentina. Sí. Vamos a ver los detalles. Si podemos poner la trama anterior. Bueno, lo decíamos, 4 millones de pesos es el máximo que vos podés tener para construir una casa con tasa al 0%. Eso es construcción. Construcción. También hay refacción, pero eso es construcción. Ahí lo vamos a explicar en detalle. El programa que ya está en vigencia tiene como eje central que la financiación se ajuste en base a la evolución del salario, que es lo que están pidiendo los UBA. Los UBA, claro. Actualizarme por el salario, no por la inflación. No por la inflación. De acuerdo a la tasa OC.AR, basada en un coeficiente elaborado con el INDEC, además de que los créditos son a tasa 0%. La compra de materiales o mano de obra para realizar refacciones. Acá vamos. Son 65.000 los nuevos créditos con un plazo de 36 meses. Si vos querés refaccionar, tenés 36 meses para devolver ese crédito. Se van a otorgar 3 meses de gracia para comenzar a desembolsar las cuotas. ¿Qué pasa con la construcción de vivienda? Acá tienen que ser hasta 60 metros cuadrados, no más. Bien. Bueno, si uno piensa que el máximo son 4 millones de pesos, tampoco te alcanza por mucho más. Mucho más no podías hacer. Claro, es hasta 60 metros cuadrados. 40.000 serán por un mento de 100.000 pesos con cuotas de 2.882 pesos. Acá si vos no tenés un ahorro, si no tenés un mecanismo previo, no es mucho lo que podés hacer. 25.000 créditos por 240.000 pesos, la cuota va a rondar los 6.917 pesos. Esta parte de los créditos tiene más que ver con ampliar. Sí. Con hacerte una vivienda más, una habitación. Una habitación más, un baño más. Tiene más que ver con eso. Y los restantes 22.000 créditos, que acá ya cuando tenés que construir la vivienda completa, la tenés que hacer nueva, son hasta 4 millones de pesos con plazos entre 10 y 36 años. Es decir, que para la construcción vos podés hacerte una piecita, un baño o hacerte la casa. Allí tenés las condiciones que se marca en este programa de casa propia. Los requisitos, Mariano. A ver, anotá a ver si entrás. Dale. Ser argentino o extranjero con residencia permanente. Zafás. DNI vigente, lo tendrás al día, el DNI. También, sí, creo que sí. Está media borrosa la foto. Este es un tema, ojo, es un tema. ¿Por qué? Porque mucha gente durante la pandemia tuvo problemas con la tarjeta, por ejemplo. Por ejemplo. Se demoró un poquito. Bueno, no tenés que tener antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses. Ahí complica mucha situación. Gente que se atrasó en una cuota, que después la pudo pagar o que tuvo problemas con la tarjeta porque no le alcanzaba el dinero. Bueno, ahí se comienzan a complicar. 12 meses de antigüedad laboral. Bien. Tener entre 18 y 68 años de edad. Este es un buen dato, porque hay mucha gente que después de los 40 años no puede acceder a un crédito bancario. Sí. Porque te exigen condiciones que son imposibles. Hay una limitación grande, sí. Efectivamente. Para la construcción tenés que tener ingresos entre 53.000 y 175.000 pesos. Ojo, estamos hablando de una vivienda de 60 metros cuadrados, una vivienda chiquita. Sí. 53.000 y 175.000 pesos. Ese para acceder al crédito de 4 millones, por ejemplo. El de 4 millones, claro. Podés acceder a un crédito menor si lo que querés es hacer una pieza, ¿no? Una refacción. Efectivamente. Y para la refacción tenés que tener ingresos
entre 25 y 175 mil pesos. Estos son los requisitos del programa que se va a anunciar esta tarde, el programa Casa Propia. Son muchos los frentes abiertos que tiene el gobierno en materia habitacional, muchas promesas incumplidas. Los créditos UBA es una promesa incumplida. Cumplió sí con la reforma de los alquileres. La nueva ley de alquileres era algo que se había prometido durante la campaña. Hay que controlarla ahora, y ¿no? que se generó, y que hay que controlar. Pero ¿cuál es el problema? Que en el medio de una pandemia hay mucha gente que no tiene posibilidad de pagar un alquiler, mucho menos de acceder a este plan de vivienda. Bueno, habrá que ver qué políticas se generan en ese sentido. La Argentina tiene una dificultad económica muy fuerte por baja de los salarios, por caída del poder adquisitivo, por fuerte endeudamiento, pero también por la inflación. Ahí está el otro eje que el gobierno tiene que controlar. Si no se controla la inflación, las condiciones sociales están simplemente al borde de un colapso para muchas familias. De hecho, hay ya principios de ejecución en algunas casas de los créditos UBA. Pablo, pero es muy sencillo, vos tocaste un punto neurálgico. Ese crédito que te van a otorgar hoy te va a alcanzar para una pieza, mañana para una pared y pasado mañana no te alcanza para nada. Sí, si no controlar la inflación es muy difícil. Y vuelvo a insistir con este eje. El gobierno tiene que evaluar cómo se implementa de manera federal este plan de vivienda. No puede ser solo pensado para las condiciones de determinado sector. Y si se quiere tener una mirada federal del plan y no volver a fracasar, como fue el anterior plan federal, que después derivó en el exitoso plan Procrear, ¿por qué el plan Procrear fue distinto al federal? Porque en el federal te dan un monto fijo. Vos tenías que hacer la vivienda en un monto fijo. Bueno, eran distintas las realidades, lo hemos explicado. En el plan Procrear, vos accedías a distintas modalidades de crédito y te adaptabas según las condiciones que tenías. Podías hacer una casita con una pieza si te alcanzaba para eso, o de 2 habitaciones si te alcanzaba para algo más. Bueno, pensar en una mirada federal del plan es entender que no es el mismo contexto en Jujuy, en San Luis, en La Pampa, en Santiago del Estero o en Santa Cruz. No es la misma realidad con la que se puede afrontar un plan de viviendas. Pablo, un fuerte abrazo. Abrazo grandote, nos encontramos mañana. Chau, hasta mañana.